Aquella mañana, cuando mi hijo Daniel llegó a la casa, sentí que la vida se me escapaba poco a poco. Él, con su ropa pulida y su actitud arrogante, entró sin siquiera llamar. Me miró con esa expresión que siempre me rompía el corazón, pero que, al mismo tiempo, ya estaba tan acostumbrada que me había vuelto insensible al dolor. Mi único hijo jamás entendió lo que significaba sacrificio, ni lo que era cuidar a un hijo con todo el amor de una madre. Creo que sería mejor si no vinieras a la boda, me dijo, sin ni siquiera mirarme a los ojos. Las palabras sonaron como una puñalada, y aunque mi corazón se rompió, traté de mantener la calma. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, aunque algo dentro de mí ya lo sabía. Un nudo se formó en mi garganta. Las palabras que seguían eran las que temía escuchar, pero no quería admitirlo. El tono de su voz ya no era el de un niño que pedía cariño, sino el de un hombre frío que se había alejado de mí. Es solo que es un evento muy exclusivo, explicó, como si estuviera hablando de una fiesta trivial. Es un evento moderno, minimalista. Kendra y yo pensamos que sería mejor si no vienes. Ya sabes, por tu salud, y todo eso. Su voz fue fría, sin compasión. Me hablaba como si fuera una extraña, como si no me conociera. Mi mente trató de procesar esas palabras, pero no podía. ¿Cómo podía mi propio hijo decirme eso? ¿Qué había sucedido con el niño que solía correr a mis brazos cuando se caía? Ese niño que me abrazaba con ternura, ahora era un hombre que me rechazaba. El mismo niño que solía reírse conmigo mientras compartíamos momentos sencillos, ahora me apartaba de su vida como si fuera una molestia. Kendra, su prometida, entró en la sala sin previo aviso, como si ella tuviera derecho a estar allí. La miré de reojo mientras caminaba hacia él, alta, delgada, con esa actitud que a veces me parecía arrogante, como si todo le perteneciera. Ni siquiera me miró, solo se acomodó cerca de Daniel, como si no hubiera otra persona en la habitación. Era la mujer perfecta para él. No tenía que ser madre para entenderlo. Así que esta es la casa, dijo, mirando alrededor con desdén. Es acogedora, muy vintage, añadió, sin entender ni un poco lo que era verdaderamente la vida aquí, en esta casa humilde de la periferia de Madrid, que siempre había sido llena de amor, aunque poco en términos materiales. Pero, para ellos, el lugar donde vivíamos no era más que una decoración envejecida, una parte del pasado que preferían olvidar. Mi hijo apenas me presentó. Esta es mi madre, dijo con tono distante. Kendra asintió, sin mirarme realmente, y dijo lo que más me dolió. Mucho gusto, fue todo lo que dijo. Mis labios intentaron formar una sonrisa, pero lo único que sentí fue un vacío profundo dentro de mí. Mi corazón se apretó, pero tomé aire, sonriendo débilmente. Aún me quedaba algo dentro de mí, algo que me hacía seguir adelante. Pero lo que sentía era una soledad que me envolvía más de lo que quisiera admitir. No quiero arruinar el evento, dije suavemente. Puedo sentarme atrás, no necesito llamar la atención. Solo quiero ver a mi hijo casarse. Esperaba que esa simple solicitud, esa petición de una madre, fuera suficiente para que al menos me dejara asistir. Pero Kendra no tenía compasión, y Daniel, él ya no era el niño que alguna vez había querido todo mi amor. Su mirada era fría, sin interés. Me miraba como si yo fuera un estorbo, una carga, algo de lo que se puede prescindir. Ya hemos hecho la lista de invitados y el código de vestimenta, dijo Kendra, como si hablara de algo sin importancia. Y sobre tu salud, la bufanda, el cansancio, algunos invitados podrían sentirse incómodos. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo afilado, pero intenté mantenerme firme. No podía dejar que me viera quebrarme. No pude evitarlo, mi corazón se rompió aún más. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Cómo había llegado a este punto donde mi propio hijo pensaba que mi presencia en su boda sería una carga, una distracción? Mis manos temblaron ligeramente, pero traté de controlarme. Aún intenté resistir. Solo quiero estar allí, en el fondo, sin llamar la atención. Solo quiero ver a mi hijo dar ese paso, nada más. Pero Kendra, sin mirarme siquiera, continuó. Ya hablamos de esto, y como dije, el evento tiene que mantener una estética. Las palabras de Kendra resonaron en mi cabeza como una sentencia. Mi presencia ya no era bienvenida. Ya no importaba que fuera su madre.
El dolor fue tan profundo, tan aplastante, que por un momento, no supe si quería quedarme allí, en esa sala fría, o irme a cualquier otro lugar donde no me recordaran esta vergüenza. ¿Era todo esto mi culpa? ¿En qué momento había dejado de ser importante para él? ¿Por qué me sentía como una extraña en mi propia vida, en mi propia casa? La confusión me embargaba. Mi mente trataba de comprender lo que acababa de suceder, pero el peso de sus palabras, el desdén en la mirada de Kendra, lo que había dicho Daniel, todo eso se fundía en un sentimiento de impotencia y desesperanza. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Si me habían dado la espalda, si ya no me querían cerca de ellos, entonces haría lo que nunca había hecho. Ya no sería la madre sumisa que siempre había sido. Ya no sería la mujer que aceptaba el desprecio en silencio. Había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Me quedé allí, en silencio, mirando la puerta por donde se fueron. No me lloré, no me retorcí de rabia. Simplemente, me quedé quieta, esperando que todo el dolor que sentía se disipara, como la niebla al amanecer. Pero no lo hizo. No se disipó. En lugar de eso, algo en mí se fue endureciendo, como si la rabia y la tristeza se hubieran transformado en algo más, en determinación. Después de que se fueron, la casa se quedó en un profundo silencio. Las luces estaban encendidas, pero el aire dentro se sentía pesado, opresivo. Fui a la ventana y observé cómo el coche de Daniel y Kendra se alejaba, perdiéndose en el horizonte. No me importó que ya no me llamaran, que me trataran como una sombra. Había algo en mi pecho que me decía que ya no iba a seguir siendo la víctima de la situación. Algo en mí se había despertado. Ya no era la misma mujer que había dado todo por su familia, sin recibir nada a cambio. Ya no iba a ser la madre sumisa que se quedaba callada. Al día siguiente, me levanté temprano, antes que el sol comenzara a iluminar la ciudad de Granada, donde vivíamos desde hacía tantos años. Mi mente estaba clara, como el agua de un río en primavera. Me duché con calma, sentí el agua tibia acariciar mi piel, la cual ya no era tan firme como antes. Pero mis ojos estaban más vivos que nunca. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que iba a hacer algo. Algo grande. Me vestí con el conjunto más bonito que tenía. Una blusa de lino azul y una falda larga que me había comprado para un evento en la iglesia hace años. Me miré al espejo, buscando las huellas del tiempo en mi rostro. La arruga en mis ojos, las líneas que rodeaban mi boca, todas esas huellas de sacrificios, de trabajo, de amor que nunca fue correspondido. Me ajusté el pañuelo sobre la cabeza, cubriendo el cabello gris que ya no brillaba como antes. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos que habían visto a mi hijo crecer, que lo habían visto reír y llorar. Esos ojos que ahora iban a hacer algo que nunca había hecho antes, no seguir callando. Caminé con firmeza hasta mi escritorio y abrí el cajón. Ahí estaba, la carpeta que había guardado por tanto tiempo. No era una carpeta cualquiera. Era la carpeta que contenía la voluntad de toda una vida. Los papeles que nunca imaginé que tendría que usar, que siempre pensé que solo serían para después de mi muerte. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, no iba a dejar que mi hijo se llevara todo lo que había hecho por él. No iba a permitir que me borraran de su vida tan fácilmente. Apreté la carpeta contra mi pecho, sintiendo el peso de los documentos dentro, como si cada hoja representara un año de sacrificio, un esfuerzo que nunca fue reconocido. Caminé hacia la cocina y preparé una taza de té, algo que siempre había hecho para calmarme en momentos difíciles. No había prisa. No tenía que decidir nada rápido. Pero si sabía una cosa, ahora todo estaba claro. Ya no iba a ser la víctima. Era momento de actuar. El resto del día pasó en un silencio pesado. Las horas parecían alargarse como nunca antes. Pensé en lo que me esperaba. Pensé en lo que tenía que hacer. No quería hacerlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Mi mente estaba fija en una sola idea. Ya no iba a dejar que me trataran como si fuera invisible. Ya no iba a permitir que me ignoraran. Recibí una llamada más tarde. Era Monique, mi amiga de toda la vida y la abogada de confianza que había ayudado a tantas personas a lo largo de los años. Le pedí que viniera a mi casa. Había tomado una decisión. Ya no podía seguir guardando ese secreto. Ya no podía seguir siendo la persona que todos ignoraban.
Lo que iba a hacer no iba a ser fácil, pero sabía que era lo único que me quedaba por hacer. Monique llegó puntual, como siempre. Sabía lo que venía. Me conocía demasiado bien. Solo me miró, y por un momento no dijo nada. Sabía que no necesitaba palabras. «Es hora», le dije. Ella asintió con la cabeza, entendiendo que ya no había marcha atrás. Sabía que, si lo hacía, no habría vuelta atrás, pero también sabía que, por fin, algo se había roto dentro de mí. No iba a dejar que mi hijo me humillara más. Sacó su maletín y empezó a preparar todo. Estaba acostumbrada a mi toma de decisiones rápidas, pero hoy parecía diferente. Había algo en el aire, algo que le decía a Monique que esta vez las cosas iban a cambiar. Lo que vas a hacer no va a ser fácil, Lorraine, pero ya has hecho lo más difícil, dijo mientras tomaba la carpeta con la voluntad. Mis ojos brillaron. Sabía que tenía razón. Lo más difícil ya lo había hecho. Había decidido que iba a luchar por lo que era mío, por lo que me pertenecía. Tomé una respiración profunda. Mis manos temblaron, pero mi corazón latía con fuerza. No me importaba lo que pensara Daniel, ni Kendra. Lo que importaba era que había llegado el momento de mostrarles quién era realmente. No era la mujer que ellos pensaban que era. No era la madre débil y olvidada. Yo había dado todo por ellos, pero ahora era el momento de recuperar lo que me pertenecía. Monique comenzó a escribir los nuevos documentos, su pluma deslizándose suavemente sobre el papel. Yo la observaba en silencio. Cada palabra que ella escribía hacía que mi pecho se llenara de una sensación extraña, como si el peso de los años comenzara a aliviarse, aunque sabía que lo que estaba por hacer cambiaría todo para siempre. No era solo dinero lo que había acumulado a lo largo de los años, ni las propiedades que había comprado con tanto esfuerzo. Era el reconocimiento de que mi vida, mi amor por ellos, mi sacrificio, nunca habían sido valorados. Y ahora, al fin, yo tenía el control. Al fin, mis esfuerzos tendrían un final que nadie podría ignorar. Es hora de que tu hijo sepa lo que has hecho por él, dijo Monique mientras firmaba los documentos, levantando la vista por un momento. Sus ojos estaban llenos de comprensión, pero también de una tristeza que conocía bien. Ella había sido testigo de toda mi vida, de mi dedicación a una familia que, finalmente, me había dado la espalda. Yo la había protegido en muchos momentos, pero ahora era el momento de que ella me protegiera a mí. Sabía que todo lo que había hecho no era solo por dinero, sino por la dignidad que me habían arrebatado. Tomé un sorbo de mi té, y mientras lo hacía, me sentí tranquila por primera vez en mucho tiempo. Al principio, me había sentido culpable, como si estuviera tomando una decisión egoísta, pero ahora entendía. No era egoísmo, era justicia. Yo había dado todo por ellos, y ahora era el momento de recuperar lo que era mío. El silencio que reinaba en la habitación era pesado, pero al mismo tiempo me llenaba de una paz que nunca había conocido. Monique terminó de escribir los documentos y me los entregó. Sus manos temblaban ligeramente mientras me los pasaba, como si también sintiera el peso de la decisión que acabábamos de tomar. Yo los tomé y los leí detenidamente. Mis ojos recorrían cada palabra, cada línea, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. El destino de mi hijo, de la familia que alguna vez pensé que podría ser mi refugio, estaba ahora en mis manos. Mi vida había sido sacrificada, pero este sería el último sacrificio que haría. Ahora yo decidiría lo que sucedería. No había nada que me detuviera. Al terminar de leer el último documento, firmé con una mano temblorosa, pero decidida. Monique guardó los papeles en un sobre con el nombre de mi hijo, Tobías, escrito en letras doradas. El sonido del bolígrafo al firmar la voluntad resonó en la habitación, y por un instante, me sentí más fuerte que nunca. Había dejado atrás a la mujer que se quedaba en silencio, la que aceptaba todo sin luchar. Ahora, lo único que quedaba era esperar. Voy a hacerlo. Lo haré en su boda, dije, mirándola con determinación. Monique asintió, como si ya supiera lo que iba a suceder. Sé que lo harás, Lorraine. ¿Sabes lo que haces? El resto del día pasó en una niebla de preparación y calma. No sentía miedo, ni rabia. Solo sentía que estaba en el camino correcto. Estaba lista para el siguiente paso, lo que vendría después. Mi hijo pensaba que me había olvidado,
que había sido reemplazada por su nueva vida, por esa mujer que había elegido como esposa. Pero yo sabía algo que él no sabía. Tenía algo que él nunca esperó. Algo que cambiaría todo. Al día siguiente, me levanté con el sol, sintiendo el aire fresco de la mañana entrar por la ventana. No tenía tiempo para dudas. No tenía tiempo para arrepentirme. Mi hijo me había herido profundamente, pero ya no me importaba. Lo que importaba ahora era que había llegado el momento de mostrarle lo que había sido capaz de construir con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi sacrificio. Monique llegó temprano, con una sonrisa en el rostro que intentaba esconder la preocupación. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero también sabía que no podía detenerlo. Todo está listo, dijo mientras me entregaba el sobre. Yo lo miré fijamente, notando cómo las letras doradas brillaban a la luz del sol. Sabía que, al final, Tobías tendría lo que merecía, pero nunca lo que esperaba. El día de la boda llegó. Un día soleado y brillante, como si el universo estuviera celebrando lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tomé mi abrigo y me preparé para lo que vendría. No iba a dejar que me olvidaran, no iba a ser un fantasma en su vida. Yo tenía un propósito, y lo iba a cumplir. A bordo del coche con Monique, mi corazón latía con fuerza, pero de una manera diferente. Era una sensación de poder, de control. Miré el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana. El camino hacia la finca donde se celebraría la boda de Tobías y Kendra estaba lleno de árboles y colinas. Los recuerdos de cuando él era niño, corriendo por estos mismos campos, regresaron a mi mente, pero esta vez no eran solo recuerdos. Eran recuerdos de una madre que había dado todo por su hijo, una madre que nunca dejaría de pelear por lo que le pertenecía. Estamos cerca, dijo Monique mientras el coche giraba en una carretera secundaria. El lugar era impresionante, con una gran finca rodeada de campos de uvas, árboles frondosos y una luz dorada que parecía iluminarlo todo. Los invitados se encontraban bajo grandes toldos, vestidos elegantemente, algunos con copas de vino en las manos, riendo, conversando. Todo estaba perfectamente dispuesto, como si fuera un cuadro de perfección. Monique y yo nos dirigimos hacia la zona reservada para la familia. Las miradas de los invitados se posaron brevemente sobre mí, pero rápidamente se apartaron, como si no me reconocieran. Nadie sabía quién era esa mujer en el pañuelo, en ese vestido sencillo, que caminaba con paso firme hacia la tercera fila. Nadie sabía que yo era la razón por la que todo eso podía suceder. Nadie sabía que mi sacrificio había hecho posible esa boda. Me senté tranquilamente, como si fuera una invitada más. No era la madre del novio, no era nada en ese momento. Solo una mujer en un lugar al que no pertenecía, pero que había decidido estar allí por sus propios motivos. Todo estaba en su lugar. El altar, los invitados, la música suave de cuerdas llenando el aire. Y mientras observaba a Tobías y Kendra en el altar, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el tiempo se detuviera por un momento. El aire en la finca estaba cargado de una tensión palpable, como si todo estuviera esperando algo que nadie había previsto. Desde mi asiento, observaba a Tobías, con su sonrisa perfecta y su traje impecable, parado junto a Kendra, quien parecía la mujer perfecta para él. La multitud aplaudió cuando comenzaron a caminar hacia el altar, y la música de cuerdas se hizo más suave, marcando el ritmo de sus pasos. Lo que más me sorprendió no fue su falta de emoción, ni la frialdad con la que miraba al altar, sino la manera en que evitó mi mirada. No me vio. No buscó mi rostro entre los invitados. Me sentí invisible, como si nunca hubiera sido nada para él. Y en ese instante, sentí que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, todo lo que había dado por él, se desvanecía en el aire, como una mentira. Mi hijo había crecido y ya no me necesitaba, no en la manera en que yo lo había necesitado a él. La ceremonia comenzó y yo me mantuve allí, tranquila, respirando profundamente, mientras observaba la escena como una espectadora en su propia vida. Las palabras del oficiante se escuchaban lejanas. Amor, compromiso, unidad, repetía, mientras Tobías y Kendra intercambiaban votos. Mis ojos seguían fijos en mi hijo. Él parecía tan ajeno a todo lo que había sido mi vida, a todo lo que había hecho por él, que casi me dolía mirar su rostro.
Había dejado de ser el niño que una vez abrazó a su madre con ternura, y ahora era un hombre que no sentía ningún remordimiento por lo que estaba haciendo. Me sentí una extraña en mi propio corazón. Pero no me iba a rendir. No iba a permitir que todo lo que había vivido se desvaneciera en el aire sin que él supiera lo que realmente había sucedido. No me importaba que no me mirara, que me tratara como una sombra. Yo sabía lo que había hecho. Yo sabía lo que tenía en mis manos. Y ahora, al igual que ellos, yo podía sonreír ante el mundo mientras guardaba el secreto que cambiaría todo. La ceremonia siguió su curso, los votos se intercambiaron y los anillos se pusieron. Kendra se veía radiante, su sonrisa era perfecta, y todo parecía estar bien en su mundo. Pero yo sabía que no todo estaba bien. Sabía que lo que venía después cambiaría sus vidas para siempre. El oficiante terminó la ceremonia y los aplausos estallaron. Tobías y Kendra se dieron un beso, y la multitud celebró el momento. Ellos caminaron hacia la salida del altar, tomados de la mano, rodeados de risas y felicitaciones, pero yo no me moví de mi lugar. La emoción en el aire era palpable, pero para mí todo era distante, ajeno. No importaba lo que pasara después, ni las sonrisas, ni las felicitaciones. Todo lo que importaba ahora era lo que sucedía después de todo eso. Lo que estaba por venir. Mientras caminaban hacia la recepción, Monique se acercó a mí. Su expresión era seria, pero también había una pizca de satisfacción en su rostro. Sabía lo que estábamos a punto de hacer, y aunque lo que se avecinaba no era fácil, también sabía que era lo que yo quería. Es el momento, dijo en voz baja, mientras tomaba el sobre con los documentos y lo dejaba en su bolso. Hazlo ahora, le susurré, mi voz firme pero tranquila. Él tiene que saberlo ahora. No puedo esperar más. Monique asintió y comenzó a caminar hacia donde estaban Tobías y Kendra, que posaban para las fotos. El aire se volvió más tenso a medida que Monique se acercaba a ellos. La multitud aplaudía, los flashes de las cámaras iluminaban el lugar, y la risa de los invitados se escuchaba en todo el espacio. Pero yo no sentía nada de eso. Estaba completamente centrada en lo que estaba a punto de ocurrir. El momento que había esperado durante años estaba por llegar. Monique entregó el sobre a Tobías sin decir una palabra. Su rostro se congeló en un instante. La expresión de sorpresa y confusión en su rostro fue suficiente para saber que todo había comenzado. Kendra miró el sobre y luego miró a Tobías, pero él no respondió. La reacción fue inmediata, pero nadie dijo nada. Nadie comprendió lo que acababa de suceder, excepto ellos tres. Monique regresó a mi lado, y en su rostro se reflejaba una mezcla de alivio y algo más profundo, como si ella también sintiera el peso de lo que acababa de ocurrir. Es hecho, me dijo, mientras se sentaba junto a mí. Yo no respondí. Mi corazón latía rápido, pero estaba tranquila. Todo estaba sucediendo tal y como lo había planeado. ¿Vas a ver su reacción?, preguntó Monique, su voz apenas un susurro. No hace falta, respondí mientras miraba a Tobías, que aún tenía el sobre en la mano, mirando los papeles dentro. Ya lo he visto todo. Ahora es su turno de ver lo que ha perdido. Es el final. Los minutos pasaron lentamente mientras Tobías sostenía el sobre, su expresión cambiando con cada segundo que pasaba. Podía verlo desde mi asiento, su rostro una mezcla de confusión y desorientación. Kendra se acercó a él, tratando de leer su rostro, pero él seguía mirando los papeles con una mirada que ya no podía ocultar la sorpresa. Nadie sabía lo que había dentro del sobre, pero yo sí. Yo había planeado cada paso cuidadosamente, con la calma de quien sabe que está haciendo lo correcto. Monique y yo nos quedamos allí, observando en silencio. La escena frente a nosotros parecía estar fuera de nuestro control, como si todo se estuviera desarrollando sin que pudieran detenerlo. Monique, que conocía mi historia mejor que nadie, se quedó quieta, sin decir una palabra. Yo no necesitaba consuelo, ni palabras de aliento. Lo único que necesitaba era ver que todo lo que había pasado, toda esa vida de sacrificios y silencios, llegaba a su fin. Kendra, con su actitud tan segura, comenzó a mirar alrededor, como si ya sintiera que algo no estaba bien. Se acercó a Tobías y le susurró algo al oído, pero él no respondió de inmediato. Estaba absorto en el contenido del sobre, sus manos temblando ligeramente.
No fue hasta que le dio la vuelta al sobre y miró el nombre escrito en el interior que su rostro se transformó por completo. Pude ver cómo sus ojos se agrandaron y cómo su respiración se aceleró. Kendra, mira esto, dijo Tobías, su voz tensa. Kendra se inclinó hacia él y tomó los papeles. Los miró rápidamente, sus ojos recorriendo las palabras, pero no había necesidad de que lo explicara. Yo podía ver que su rostro se fue apagando, y por primera vez, algo de incertidumbre se asomó en su mirada. Monique y yo nos miramos sin decir una palabra. Sabíamos lo que estaba pasando, y aunque los ojos de los demás invitados estaban fijos en la escena que se desarrollaba frente a ellos, nadie entendía realmente lo que estaba sucediendo. Nadie sabía que ese sobre contenía todo lo que mi hijo pensaba que había perdido, lo que nunca había entendido que yo había guardado para él. Tobías finalmente levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. Fue un momento extraño. No había palabras, solo una mirada cargada de algo que no supe identificar. Me sentí observada, como si todo el peso de su indiferencia hubiera desaparecido por un instante. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mi hijo me veía realmente. Pero solo fue por un momento. Luego, volvió a mirar los papeles en su mano, y la confusión se transformó en algo más oscuro, pánico. La fundación. ¿Qué es esto?, preguntó Tobías, su voz ahora vacilante. Kendra, que había estado observando en silencio, finalmente reaccionó, sus ojos fijándose en el documento en las manos de Tobías. ¿Qué está pasando, Tobías?, preguntó con una mezcla de incredulidad y enojo. Ella intentaba mantener la compostura, pero ya no podía ocultar su frustración. No sé qué significa esto, respondió él, su voz casi entrecortada. Los demás invitados comenzaron a acercarse, atraídos por el murmullo que empezaba a formarse. Las cámaras dejaron de hacer clic y las sonrisas desaparecieron, reemplazadas por murmullos curiosos. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero podían sentir que algo importante estaba sucediendo. Tobías, dijo Monique, acercándose a él con calma. Te lo dije. No puedes ignorar lo que has hecho. No puedes seguir viviendo de esta manera. Monique se inclinó hacia él y susurró algo que no pude oír, pero sabía que era un recordatorio de lo que había hecho. Tobías no respondió. Se quedó en silencio, mirando los documentos, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. Vi cómo su rostro se iba transformando, de la incredulidad a la vergüenza, y finalmente, al pánico. Había algo en esa expresión que me hizo sentir que había logrado mi propósito. Kendra, que ya había perdido el control de la situación, empezó a hablar, su voz llena de furia. Esto no puede ser real. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo haría ahora? Las palabras salían de su boca como cuchillos, cortando el aire entre nosotros. Nadie respondía, y la situación se volvía más tensa con cada minuto que pasaba. Lo que tú has hecho no tiene nombre, continuó Kendra, dirigiéndose a Tobías. ¿Cómo puedes estar tan ciego? ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Tobías no le respondió. Estaba demasiado ocupado mirando los documentos en su mano, como si esperara que desaparecieran en cualquier momento, como si aún no pudiera creer lo que estaba leyendo. Me levanté lentamente de mi asiento, sintiendo el peso de los años en mis piernas. Cada paso era más difícil que el anterior, pero no me importaba. Ya estaba allí. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Me acerqué a ellos, sin prisa, con la mirada fija en mi hijo, el hombre que alguna vez fue mi niño. Tobías, esto es lo que siempre mereciste saber, le dije, mi voz tranquila pero firme. Lo que tienes en tus manos no es solo dinero. Es lo que he construido durante toda mi vida. No todo lo que ves es lo que parece. Tobías levantó la mirada, esta vez consciente de lo que había dicho. Había algo en su rostro, algo que no había estado allí antes, remordimiento. La atmósfera se había vuelto espesa, como si la finca misma estuviera absorbiendo cada palabra, cada mirada llena de incomodidad y sorpresa. Nadie en el campo de bodas sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero la energía había cambiado, el ambiente se había transformado. Los invitados ya no se reían ni conversaban, la tensión era palpable en cada rincón. Las cámaras, que antes no dejaban de hacer clic, ahora se mantenían quietas, apuntando a nada en particular, esperando un movimiento que todos intuían, pero que nadie se atrevía a comentar.
Mi hijo seguía sosteniendo los papeles en sus manos temblorosas, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Sus ojos recorrían cada palabra una vez más, tratando de encontrar algún error, algo que justificara su reacción, algo que lo sacara de esta situación incómoda. Pero no había forma de escapar. Lo que estaba escrito ahí era claro. El futuro que pensaba tener, la vida que pensaba que iba a construir, ya no le pertenecían. Kendra, cada vez más impaciente, comenzó a caminar de un lado a otro, mirando los documentos y luego a Tobías, como si de alguna manera fuera él quien tenía la culpa de todo eso. Esto no es lo que esperábamos, dijo, con una ira creciente. Tobías, ¿por qué no me dijiste nada sobre esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora, cuando ya estamos aquí? Su voz estaba llena de frustración, pero también de algo más, miedo. El miedo de saber que todo lo que había planeado, toda la vida que había estado construyendo con él, podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Yo no podía evitar mirar a mi hijo, tan joven y tan perdido. La juventud y la arrogancia que antes le conocía ahora parecían más bien una máscara rota. Lo que le había dado siempre, todo lo que había invertido en él, nunca había sido valorado como debía. Había hecho todo lo posible por ser la madre perfecta, por darlo todo para que fuera alguien en la vida. Y ahora estaba frente a mí, con la cabeza gacha, incapaz de entender la magnitud de lo que había hecho. No solo me había ignorado, sino que había dejado que alguien más decidiera qué debía ser de mí. Me acerqué a él, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi rostro sin mostrar emoción. Tobías, dije suavemente, pero con firmeza. Ahora entiendes lo que significa realmente el amor. El amor no se mide por lo que te dan, sino por lo que estás dispuesto a dar. Mi voz resonó en el aire, dejando a todos en silencio. Kendra, que seguía mirando de un lado a otro, parecía desconcertada, como si las palabras que acababa de decir no tuvieran sentido para ella. Pero Tobías, él estaba comenzando a entender. Su rostro pasó de la incredulidad a una mirada más seria. Había algo en sus ojos que yo no había visto en mucho tiempo, remordimiento. No era una mirada de odio, no era de rabia. Era de alguien que se estaba dando cuenta, quizás demasiado tarde, de lo que había perdido. Pero yo no iba a esperar más. Ya había dado todo lo que tenía. Ya no había vuelta atrás. Lo que tienes frente a ti no es solo un sobre, continué, cada palabra más fuerte, más clara. Es la culminación de años de trabajo, de sacrificio. De todo lo que he hecho para que tú pudieras estar aquí, en este día. Y ahora, cuando todo parece perfecto, quieres que yo desaparezca, que me quede al margen. Pero yo no me quedo al margen, Tobías. Ya no. Mi voz no temblaba. Ya no sentía miedo, solo una claridad absoluta. Kendra, que hasta ese momento había permanecido en un silencio tenso, dio un paso hacia mí, su rostro ahora lleno de desdén. No entiendo por qué haces esto, dijo con arrogancia. ¿No ves que no tienes nada? Estás enferma. ¿De qué sirve todo eso si vas a morir pronto? Su tono era cortante, como si intentara herirme, pero no lo logró. Sonreí, aunque la sonrisa no llegaba a mis ojos. Lo que no entiendes, Kendra, respondí, es que, aunque yo no tenga mucho, tengo lo más importante de todo, mi dignidad. Miré a Tobías, que ahora no podía ocultar la mezcla de emociones que pasaban por su rostro. No pude evitar pensar que, de alguna manera, había hecho todo esto por él. Había tomado las decisiones difíciles, las que nadie quería tomar. Ahora él tenía la oportunidad de ver el mundo desde otro punto de vista, uno que quizás nunca había imaginado. Si lo que querías era eliminarme de tu vida, continué, creo que te has equivocado. No soy tan fácil de olvidar. Nadie lo es. Hablaba con la serenidad de alguien que ya había enfrentado lo peor y que ahora solo tenía un camino por delante. Así que si lo que esperas es que me quede en casa, esperando a que me lleven a un asilo, creo que te has equivocado otra vez. Tobías cerró los ojos por un momento, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Era un hombre que siempre había estado acostumbrado a tener el control, a ser el centro de atención, pero ahora no podía escapar de lo que yo le había mostrado. La realidad era dura, y no podía ocultarse detrás de las mentiras que había construido con su prometida. Kendra, aún molesta, comenzó a caminar hacia la salida,
como si ya no quisiera estar allí. Esto es ridículo, murmuró, y salió de la escena, dejando atrás una atmósfera cargada de desilusión y desconcierto. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero yo lo sabía. Esto era solo el principio. Me levanté lentamente, sintiendo la energía que aún quedaba dentro de mí. Miré a Tobías una vez más. No te preocupes por mí, dije, ya no soy la mujer que solía ser. Y tú, no serás nunca lo que esperabas que fueras. El silencio tras la salida de Kendra era palpable, pesado, como si la conversación no terminara de cerrarse. Los invitados, aún atónitos por lo que había sucedido, comenzaron a susurrar entre sí. Algunos se alejaron lentamente, quizás para evitar la tensión que flotaba en el aire, mientras que otros se acercaban discretamente, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que yo sabía. Nadie entendía el peso de los documentos que Tobías aún sostenía en sus manos, la decisión que acababa de tomar, el giro que había dado mi vida en ese preciso instante. Me quedé allí, observando a mi hijo, quien no me miraba, pero sabía que sentía mi presencia. La calma en mis piernas era firme, pero en mi pecho, el dolor seguía presente. Ya no era el mismo dolor de la traición, ni la tristeza de la indiferencia. Ahora, era un dolor más profundo, uno que me llenaba de la paz de haber tomado la última decisión por mí misma. Mi hijo ya no podía manipularme, ya no podía ignorarme. Había llegado el momento de enfrentar la realidad. Finalmente, Tobías rompió el silencio. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de una frustración contenida. ¿Por qué lo hiciste, mamá? Su pregunta, que había estado guardando desde el primer momento en que le entregué los papeles, me llegó como una bofetada. No porque no la esperara, sino porque era la misma pregunta que él siempre había hecho, esa que se repetía sin entender. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ahora? Me acerqué a él lentamente, sin prisa. No quería ser la mujer que daba explicaciones, pero tampoco podía quedarme callada. Lo hice porque durante toda mi vida te he dado lo mejor de mí. Te di todo lo que pude, sin esperar nada a cambio. Y cuando tú me dijiste que no encajaba en tu vida, que ya no te servía, supe que ya era el momento. No solo por mí, sino por ti, porque nunca entendiste el valor de lo que había hecho por ti. Tobías no dijo nada, pero podía ver la incomodidad reflejada en su rostro. Algo se había roto dentro de él. La imagen de la madre que siempre había estado allí, la que había dado su vida por él, ahora estaba en sus manos, destrozada y reconstruida en una nueva forma. Un golpe de realidad que, por fin, parecía atravesar las murallas que él había levantado a lo largo de los años. ¿Crees que esto es lo que querías, mamá? Me preguntó, su voz más baja, sin la arrogancia que solía mostrar. Creí que solo querías verme feliz, pero ahora... Su voz se quebró un poco, pero se detuvo rápidamente, como si estuviera tratando de mantener la compostura. No, hijo, respondí suavemente, pero con firmeza. Lo que quería era que entendieras el sacrificio. Lo que quiero es que aprendas a valorar lo que realmente importa. Y ya no espero nada de ti. No ahora. Ya no tengo nada que perder. Monique, que estaba de pie a mi lado, observaba la escena con una expresión que no podía ocultar. Ella sabía lo que había pasado. Sabía que la lucha no solo era mía, sino de todas las mujeres que alguna vez habían sido olvidadas, ignoradas y maltratadas. Su mirada decía lo que no necesitaba palabras. Todo había cambiado para siempre. En ese instante, Tobías bajó la mirada, sus ojos llenos de algo que no había mostrado antes. No era arrepentimiento, no completamente, pero era el reconocimiento de la realidad. En su rostro, vi algo que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que él empezaba a entender lo que había hecho. No iba a ser un cambio inmediato, ni un cambio que lo redimiera de lo que ya había pasado. Pero era un comienzo, un primer paso. Tienes razón, dijo finalmente, su voz casi inaudible. Te fallé. No te valoré. Esas palabras, aunque simples, significaban más de lo que él sabía. No estaba buscando una disculpa, ni una confesión que me quitara el dolor. Lo que buscaba era una pequeña chispa de comprensión. Una chispa de lo que realmente había perdido. Y ahora que ya sabes la verdad, respondí, es tu decisión lo que sigue. No soy la mujer que conociste,
Tobías. La que ahora tienes frente a ti es una mujer que, por fin, ha encontrado su paz. Así que haz lo que tengas que hacer. Pero yo ya he tomado mi decisión. Me di vuelta y caminé hacia el borde del jardín, donde la brisa suave de la tarde me acariciaba el rostro. Pude sentir la mirada de Tobías sobre mí, pero ya no me importaba. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Mi vida ya no dependía de sus palabras, ni de sus gestos. Mi vida, ahora, era mía nuevamente. Poco a poco, la ceremonia fue retomando su curso. La gente se reagrupaba, las conversaciones comenzaban a restablecerse, y las cámaras de los fotógrafos se disparaban una vez más. Pero algo había cambiado. Algo ya no era igual. El ambiente ya no era el mismo. Y aunque nadie lo supiera, sabía que las piezas del rompecabezas que había estado construyendo por años, ahora finalmente encajaban. Monique y yo nos alejamos, sin decir una palabra más. Sabíamos que todo lo que habíamos esperado, todo lo que habíamos planificado, ya había sucedido. Tobías tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Y yo finalmente había recuperado el control. El sol ya se estaba ocultando detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos cálidos y rojizos mientras las sombras se alargaban sobre el jardín de la finca. Yo, caminando lentamente por el sendero de piedra, sentía que el peso de la tarde finalmente comenzaba a desvanecerse. Los ecos de la boda seguían resonando en el aire, pero algo en mi interior me decía que ya había terminado. Todo había terminado. Mi hijo había escuchado lo que tenía que escuchar, y ahora era su momento de decidir qué hacer con esa verdad. Mi tarea ya estaba cumplida. Había hecho lo necesario para recuperar mi dignidad, para finalmente poner en su lugar todo lo que me habían arrebatado. Al fondo, cerca del altar, vi cómo Tobías y Kendra seguían rodeados por los invitados, charlando con ellos como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que las cosas ya no eran las mismas. Ellos no lo sabían, pero todo había cambiado. Mi presencia, aunque invisible para ellos, había dejado una marca, una que los perseguiría por siempre. En ese momento, Monique se acercó a mí, y aunque su rostro estaba tranquilo, sus ojos reflejaban una mezcla de satisfacción y solidaridad. Lo has hecho, Lorraine. Lo que necesitabas hacer. Ahora ya puedes descansar tranquila. La miré y sonreí levemente. Sabía que Monique entendía la magnitud de todo lo que había sucedido, lo que había dejado atrás, lo que había perdido. Pero también sabía que, de alguna manera, había ganado. No iba a ser la madre que había sido antes. No iba a ser la mujer que se quedaba callada, permitiendo que su familia la ignorara y la maltratara. Ahora era libre. Había roto las cadenas, y aunque el dolor seguía, también había una sensación de paz que nunca había experimentado. Lo hice por mí misma, le respondí a Monique. No lo hice para castigar a nadie, ni para reclamar lo que me corresponde. Lo hice porque ya no podía vivir en el silencio. Ya no podía vivir de esa manera. Monique asintió, sabiendo que lo que había hecho no era solo un acto de justicia, sino una liberación. El sol ya estaba casi por completo oculto, y las luces del jardín comenzaron a parpadear, iluminando la escena en una luz suave, casi etérea. Todo parecía en su lugar, pero yo sabía que lo que había cambiado era mucho más profundo. Ya no estaba atrapada en un mundo que me había dejado atrás. Ahora yo tenía el control. Al darme vuelta, miré una vez más hacia la mesa principal, donde Tobías se encontraba conversando con sus amigos, ajeno a todo lo que acababa de ocurrir. Kendra, a su lado, tenía una sonrisa falsa, una sonrisa que ya no era con de lo que había pasado. El sobre con los documentos que había entregado ya estaba guardado, pero la marca que había dejado en sus vidas no se borraría tan fácilmente. El dinero, las propiedades, las cuentas bancarias, todo eso ya no importaba. Lo que realmente importaba era que había tomado una decisión, y al final, esa era la única que verdaderamente importaba. Monique y yo nos alejamos, caminando por el sendero que se adentraba en el campo. No había necesidad de palabras. Sabíamos que nuestro papel en esta historia había terminado. El resto era asunto de Tobías, Kendra y el mundo que ellos querían construir. Yo ya no formaba parte de su futuro. Pero algo en mi pecho me decía que era justo así. Ya no tenía que ser parte de sus mentiras. Ahora podía vivir mi vida por mí misma. Mientras caminábamos,
El cielo finalmente se oscureció, y las estrellas comenzaron a asomar. Podía oír el murmullo lejano de la celebración que seguía, pero en mi corazón solo había tranquilidad. Ya no me quedaba nada por hacer. Lo único que quedaba era continuar adelante, sin arrepentimientos, sin tristeza. Mi historia ya estaba escrita, y nadie podía cambiarla. Mi vida, al fin, me pertenecía. Y todo lo que había hecho había sido por mí. Ahora, podía empezar de nuevo, en un lugar donde nadie conociera mi nombre, donde nadie me mirara como una sombra, donde yo pudiera ser libre. Libre de todo lo que me había herido, libre de todas las expectativas ajenas, libre para ser yo misma. Al final, había sido la mujer que siempre había sido, solo que ahora lo entendía. Ya no había secretos ni mentiras. Solo quedaba la verdad.